Bueno, amén. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos en esta tarde. Damos gracias al Señor por su presencia, porque sentimos su presencia y porque podemos adorarle, podemos alabarle, podemos dar nuestros agradecimientos, nuestros testimonios. Y bueno, y por esta oportunidad que Él me da en esta tarde de poder compartir su palabra, que no es algo menor, es un privilegio poder servirle y poder compartir una palabra de parte de Dios con los hermanos. Y quiero ya pasar allí al libro de San Lucas, que es donde se encuentra la palabra que vamos a leer juntos en esta tarde, capítulo 7. Dios colocó algo en mi corazón muy especial en este mensaje, porque muchas veces nosotros recibimos palabra o compartimos palabra eh, sobre el dolor, sobre las enfermedades, y ahí llega el Señor y todo, pero hay un dolor que está oculto, que está muchas veces en el interior de los hijos de Dios, porque a veces pensamos que porque estamos en la iglesia o porque congregamos o porque tenemos muchos años de cristianos, no nos pasan cosas en nuestro interior. Y en nuestro interior sí pasan cosas. Y nosotros necesitamos ser sanados por su presencia, por la presencia de Dios, por su palabra, por su espíritu. Y que el Señor Jesús se manifieste en nuestras vidas de una forma diferente, en un área diferente de nuestra vida. Y quiero compartir estos versículos que se encuentran allí en el capítulo 7 de San Lucas, versículo 11 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Amén. Hasta acá vamos a leer esta maravillosa historia de algo que sucedió en los días que Jesús caminaba en la tierra, y dice que él venía, según la palabra, de otro acontecimiento, de otros milagros con otra multitud, pero él pasó por un lugar en el momento oportuno, en el momento específico. Si pensamos en esta situación, si Jesús hubiera pasado 20 minutos antes o 20 minutos después, no hubiera sucedido este milagro. Pero el Señor Jesús siempre llega a tiempo. Él siempre llega en el momento preciso. Él siempre llega en el momento que necesitamos que Él llegue. Y cuando recibimos su palabra, cuando recibimos su ministración, no es en otro momento, sino en el que Dios determinó que fuera. Y yo creo profundamente que esta palabra nos va a tocar, nos va a ministrar a muchos de los que estamos acá. Como ha ministrado mi corazón, yo me identifico mucho con esta historia. Siempre lo hice y ahora aún más. Y el Señor me la entregó para compartir con ustedes. Y allí, en ese momento preciso donde Jesús pasó, vio una situación muy dolorosa, una situación de mucho dolor, de mucho llanto. Allí una madre llevaba a enterrar a lo único que tenía, a su hijo. Y no era cualquier madre, era una madre que estaba viuda, era una mujer que había pasado ya por un momento de dolor, un momento de pérdida, un momento de mucha angustia. Había perdido a su esposo y ahora había perdido también a su único hijo. No tenía quien la consolara, no tenía quien quedara a su lado en ese momento. Y allí iba esta mujer a enterrar a su hijo con esa gran multitud, que esas gran mujeres que la acompañaban, que lloraban su dolor. Pero en ese momento preciso, en ese momento oportuno, pasó Jesús. Y dice aquí en la palabra que cuando Jesús la vio, vamos a leer ahí cuando dice, en el versículo 13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Qué maravillosas palabras le dijo el Señor en ese momento de tanto dolor, donde para ella ya no había esperanza, para ella ya no había salida, para ella había perdido todo. Ya no tenía más nada en este mundo para consolarla, para ser su esperanza. Allí llegó el Señor con estas maravillosas palabras para consolar su corazón. Mira,
esos segundos en donde Jesús se acercó para hablarle, yo no puedo imaginarme, porque ¿cómo le puedes decir a una mujer que lleva a su hijo para ser enterrado que no llore? ¿Cómo le podés decir, nosotras que somos madres, que sabemos, y padres que estamos aquí presentes, que sabemos cuán importante y cuán valioso es ese amor, ese cuidado que tenemos por nuestros hijos? Como dice la palabra, que nosotros somos malos y siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Como padres sentimos ese dolor, como padres debe ser un dolor inexplicable, un dolor que no se puede explicar con palabras humanas. Pero allí estaba esta mujer escuchando una voz que le decía que no llorara, pero no era una voz cualquiera, no era una de las lloronas, de las mujeres que le acompañaban, no era una de las que sabían de su sufrimiento, era alguien externo, pero alguien que tenía la voz, el poder y la autoridad de decirle que no llorara. Porque no solo le estaba diciendo que no llorara, sino que a continuación tenía un milagro para ella. Tenía una salida, tenía una solución, tenía lo más grande y maravilloso que le pudo haber sucedido a esa mujer, que fue que le devolviera la vida a su hijo. Entonces vemos aquí algo muy lindo de parte de nuestro Señor Jesús, y quiero que nosotros en esta tarde podamos pensar en ese amor, en esas características maravillosas que tiene nuestro Señor, nuestro Salvador, que es Jesucristo. Él tiene compasión, Él tiene un amor hacia nosotros, un cuidado hacia cada uno de nosotros, que muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar, no nos ponemos a meditar en ese amor, en esa compasión, en esto que tiene el Señor hacia nosotros, que Él sabe de nuestro dolor. Cuando aquí dice en la palabra, Jesús la vio. ¿Qué vio Jesús? Vio a una mujer desesperada, una mujer que iba llevando a su hijo a ser enterrado. Eso vio Jesús. Y Él no es indiferente frente al dolor de esa mujer, y tampoco es indiferente hacia el nuestro dolor. El Señor Jesús sabe lo que nosotros estamos pasando en este momento. Él sabe lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. Él sabe las cosas que nos han pasado a lo largo de la vida, porque muchas veces no estamos sufriendo un dolor ahora, una pérdida ahora, no estamos sufriendo o algo que nos sucedió en estos días. Pero muchas veces a lo largo de la vida sufrimos pérdidas, sufrimos cosas muy dolorosas, cosas que nos marcan, cosas que nos lastiman. Y cuando pasa el tiempo, muchas veces sentimos la sanidad de parte de Dios, pero hay personas que no. Hay personas que cargan años de su vida con dolores, con pesares, con pérdidas, con frustraciones, con traiciones y con cosas semejantes que no la pueden superar nunca. Pero el Señor se acerca hoy para darte esa salida, se acerca hoy para darnos esa respuesta, para decirnos, bueno, hasta aquí llegó tu dolor, hasta aquí llegó tu sufrimiento, hasta aquí llegó esto que te estaba molestando, que te estaba atormentando, que te hace llorar cuando tú recuerdas, que te hace llorar cuando tú piensas en esto que te pasó. El Señor llega con su palabra, llega por medio de su espíritu en esta tarde y nos dice, hasta aquí llegó tu sufrimiento. El Señor te dice, yo conozco, yo no soy indiferente ante tu dolor, ante tu angustia. Yo sé lo que hay en tu corazón, yo sé lo que hay en tu mente, yo sé cuáles son tus limitaciones, porque Él conoce nuestras limitaciones, Él conoce nuestra humanidad, Él conoce todo de nosotros. Si Él miró a esta mujer, ¿usted cree que el Señor no sabía lo que estaba sucediendo allí? Porque el Señor Jesús era hombre, pero Él también era Dios, y Él tenía toda la revelación del Padre. Él sabía lo que estaba sucediendo allí. Y se compadeció de esta mujer, dice su palabra, y le dijo estas maravillosas palabras, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Mira, esto es muy interesante, porque según las costumbres judíos, los judíos tradicionales no tocaban nada que fuera contaminado, nada que tuviera algo que ver con los muertos, porque eso los hacía ser contaminados. Pero mira, el Señor Jesús sabía que no iba a ser contaminado, porque Él era santo, era 3 veces santo. Y Él se acercó y rompió con todos los protocolos y con todas las tradiciones, y dice que tocó el féretro. Dice, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron.
Y ahí le habló al joven, al que estaba muerto, y le dijo: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Jesús le devolvió a su madre lo que ella había perdido, le devolvió a su madre lo que ella iba a enterrar, lo que ella ya se había despedido, lo que ella ya había sentido en su corazón que tenía que entregar, porque no tenía más salida, porque no tenía vuelta atrás, porque a no ser un milagro maravilloso de nuestro Señor Jesús, la muerte es irreversible. Pero aquí el Señor demostró y mostró que todo es posible. Y lo interesante es que si nosotros vamos a otros acontecimientos de milagros que hizo Jesús, en la mayoría de ellos hubo un interés de la parte de la otra persona venir al Señor a pedir su milagro, o mandar pedirle al Señor que viniera a orar porque estaba enfermo, porque estaba en una situación complicada. Pero en este caso, en esta historia, en este acontecimiento que estamos compartiendo, el Señor fue el que se acercó, el Señor fue a donde estaba sucediendo esto. Y esto nos muestra el amor de Dios, la compasión que tenía el Señor Jesús sobre las almas, sobre las personas. Frente al dolor, Jesús no es indiferente. El Señor no es indiferente frente a lo que nos sucede, a lo que nos toca pasar. Nosotros muchas veces enfrentamos momentos complicados que Él lo permite, porque yo suelo decir que nada nos sucede sin que el Señor nos permita. Pero si el Señor permite que tú y yo estemos atravesando algunas situaciones o estemos ahí con cosas dentro de nuestro interior que nos golpean, que nos hacen llorar, que nos hacen sentir que no tenemos la salida, no tenemos la solución, bueno, Él está permitiendo que estemos pasando, pero también nos está dando hoy su palabra, nos está dando hoy su consuelo, nos está dando hoy, nos está ofreciendo hoy para sanar ese dolor que hay en nuestro corazón, para sanar nuestra relación con alguien. Quizás a veces tenemos relaciones rotas a lo largo de la vida, con familiares, con amigos, con conocidos, con personas que en algún momento fueron queridas para nosotros. Y hay ese dolor ahí en lo profundo de nuestro corazón. Y el Señor está dispuesto, está disponible, como estuvo en ese día, para tocar y para devolverle la vida a este joven y devolverle a su mamá. Yo quiero que nosotros podamos meditar en ese amor del Señor en este momento y también meditar en nuestro corazón qué es lo que está ahí que necesita ser removido, qué es lo que está ahí que es como este joven, que es como este muerto que necesita ser resucitado, que necesita ser tocado por el Señor, que necesita volver a incorporarse, como dice aquí la Biblia, que este joven se incorporó y dice que el Señor se lo devolvió a su madre. ¿Qué es lo que tú necesitas que el Señor te devuelva en este tiempo? ¿Qué es lo que ha muerto dentro de nuestro corazón? Quizás no hemos perdido un familiar, quizás no hemos perdido un hijo, como en este caso de la palabra que nos relatan en este pasaje que hemos leído, pero a veces hemos perdido cosas en el camino, cosas que necesitamos recuperarlas, que necesitamos recuperar muchas veces la confianza en el Señor, muchas veces la fe, muchas veces esa esperanza en que algo va a suceder. Muchas veces pasa de que vamos como recibiendo golpe tras golpe, cosas tras cosas van pasando en nuestra vida y nos van robando un poco la fe, nos van robando un poco la confianza en el Señor. Pero hoy es el día en que el Señor eligió para que esto venga a revivir dentro de nosotros. Esa confianza, como en el primer amor, cuando conocemos al Señor y hacemos cosas maravillosas. Yo siempre cuento a modo testimonio mis primeros pasos con el Señor, cuando me tocó también enfrentar una viudez y me quedé sola con mis dos niños en una situación de mucha vulnerabilidad, de pobreza, de escasez. Pero yo tenía al Señor y yo sabía que Él era mi esposo, que Él era el papá de mis hijos, y tenía la fe suficiente como para orar, como hice una vez por una garrafa vacía, para que el Señor hiciera un milagro y yo pudiera aguantar 4 o 5 días que me faltaba hasta tener dinero para comprar otra garrafa, y así fue. Yo usé como 17 días una garrafa después que oré al Señor para que el Señor, y yo siempre digo, esa fe es la que yo quiero volver a tener, porque hoy no se me ocurre orar por una garrafa, hoy voy y compro otra. Pero el Señor
nos ha permitido, creo que todos nosotros que estamos acá tenemos testimonio de cosas maravillosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y nosotros necesitamos recuperar esa fe y esa confianza que Él todo lo puede, que no hay nada imposible. Su palabra dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada que sea difícil para el Señor. El Señor hoy quiere estar tocando allí esa área de nuestra vida que quizás estaba media oculta, media escondida, media camuflada, donde ahí yo no quiero tocar, porque ahí duele. Yo de esto no quiero hablar porque esto me causa dolor, me causa tristeza. Yo siempre digo que cuando viene la sanidad de parte de Dios, que cuando Dios sana, cicatriza una herida en nuestro interior, en nuestra alma, nosotros podemos luego hablar sobre el tema y eso no nos produce dolor, eso no nos produce tristeza, porque el Señor sanó. Sí está el recuerdo, está la cicatriz de algo que me tocó vivir, porque lo que tú has vivido, lo que te ha tocado pasar, lo que te ha tocado enfrentar es real. Está ahí, la cicatriz está ahí, pero la herida, el dolor no puede estar. Si viene la sanidad de parte de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, luego podemos testificar sin dolor, sin llanto, sin lágrima, sin sentir esa tristeza. Por eso en esta tarde yo los invito a que podamos orar juntos. Yo sé que hay una unción preciosa de parte de Dios, hay una libertad de parte de su Espíritu para tocarnos, para bendecirnos, para sanar esas heridas que hay ahí en lo profundo de nuestro corazón y para Dios devolvernos esa fe, esa confianza que necesitamos en Él. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viendo cosas muy feas pasar a nuestro alrededor, estamos viendo suceder cosas muy cerca de nuestra casa, de nuestro hogar y muchas veces dentro de nuestro hogar. Pero el Señor nos da su palabra, nos da su promesa. Y Él dice que no serán avergonzados aquellos que confían en Él. Los que confían en Dios no serán avergonzados. Y necesitamos en este tiempo estar revestidos de esa fuerza, de esa fe, de esa confianza en Él, para creer que Él tiene nuestra vida, que tiene cuidado de nuestra vida y que Él no es indiferente para lo que tú y yo estamos enfrentando y pasando en este momento. Él es el que escudriña nuestro corazón por medio de su espíritu en este momento y es el que quiere sanar, el que quiere darnos la victoria. Él es el único que conoce lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestra mente. Amén.